En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará». Palabra del Señor. Nuestra Madre, la Iglesia, pone antes de cada tiempo fuerte e importante, en la Navidad o en la Pascua, un tiempo de preparación, porque necesitamos adecuar bien nuestro corazón, bien al nacimiento de Cristo o bien a la celebración de la Pascua. Pascua significa paso, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida. Ese paso que lo damos gracias a Cristo, que se convierte en puente, que pagando la deuda contraída por nuestro pecado, nos da acceso a la vida eterna y por lo tanto nos da acceso al amor pleno de Dios nuestro Padre. Y por eso la Iglesia, que es madre con sabiduría, pone antes de cada uno de estos tiempos fundamentales un tiempo de preparación. En el tiempo de Adviento hay alguien que fue la primera que llevó a cabo ese tiempo de Adviento en su corazón. Es nuestra Madre, la Virgen María. Ella, durante esos 9 meses que duró su embarazo, se preparó para el nacimiento de Cristo y por lo tanto, como madre, también es modelo para cada uno de nosotros. No hay mejor modelo que María para celebrar el Adviento y preparar nuestro corazón al nacimiento de salvación. Y en tiempo de Cuaresma, el modelo es Jesús. Cuentan, dicen los evangelios, que después de ser bautizado en el Jordán por su primo Juan, ungido por el Espíritu Santo, Cristo va al desierto. Y allí durante 40 días y 40 noches está en unión con su Padre Dios. Jesús inaugura el tiempo de Cuaresma. ¿Y para qué se va Cristo al desierto? ¿Qué razón tiene, recién bautizado, ungido por el Espíritu y por lo tanto encomendada una misión y una tarea? ¿Para qué se va? El tiempo de Adviento es tiempo, de Cuaresma, es tiempo de recogimiento, es tiempo de lucha interior para, fortalecidos con el encuentro con Dios, encontrar fuerzas para luchar contra todo aquello que desvirtúa, que nos quita las fuerzas y desvirtúa la misión que Cristo nos ha encomendado. Cristo se marcha al desierto porque iba a ser tentado. Jesús se marcha al desierto porque durante su vida pública, esos 3 años que duraría esa vida pública, iba a recibir multitud de tentaciones que iban en contra de la misión que Dios Padre le había encomendado. La misión era nuestra salvación y cómo llevarla a cabo, no
con las armas de los hombres, la fuerza, la soberbia, la arrogancia, la violencia, sino con las armas de Dios, el amor, la misericordia, la compasión, el perdón de los pecados. Y porque Cristo iba a recibir esas tentaciones, se marchó para estar en recogimiento, en unión con su Padre Dios y poder llevar a cabo esa batalla interior para ser fiel a lo que Dios Padre le pedía. Una fidelidad difícil, puesto que a Cristo le quisieron hacer rey, pero rey según los hombres. Y él, que estaba unido al Padre, luchó contra esa tentación. Tentaciones como la de convertir a Cristo solamente en aquel que me cure, que me sane, que me quite los problemas. Y Cristo hacía milagros, pero como embajador del amor de Dios Padre. No hacía milagros para quitarnos las cruces, las dificultades de la vida, para que, como niños malcriados, fuéramos siempre sostenidos por Él. Y si fuéramos de esa manera sostenidos por Él, no habríamos madurado. Cristo luchó contra las tentaciones porque se preparó para ese combate en ese tiempo de recogimiento, de unión con Dios y de lucha interior. Y esto es la Cuaresma, tiempo de recogimiento, de lucha interior, de fortalecer nuestras rodillas vacilantes, de llenarnos del amor de Dios a base de la contemplación, de la oración, de la mortificación y también de la limosna. Llenándonos del amor de Dios, podremos prepararnos para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tiempo de Cuaresma no es tiempo negativo, es tiempo de alegría, de unión con Dios, de recogimiento, para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, y por lo tanto para celebrar también nuestra victoria. Pero exige recogimiento. En ese recogimiento y unión con Dios podrás encontrar las fuerzas necesarias para luchar, para el combate cristiano. Porque aunque vivimos en un mundo hedonista que te dice, ¿quieres ser feliz? Disfruta, no tengas problema, disfruta en todos los ámbitos y en todos los sentidos de la vida. Pero nosotros sabemos que no es así, que para ser feliz no solo hay que buscar el disfrute, para ser feliz hay que buscar amar. Y amar implica a veces sacrificio, y amar implica a veces negarse a sí mismo, y amar implica dar la vida por el otro, como Dios la dio por mí. Por eso, que este tiempo de Cuaresma que hoy iniciamos sea tiempo de recogimiento, de centrar nuestra mirada no en nosotros, sino en Él, en Cristo, de acompañar a Jesús en ese camino hacia el Gólgota, hacia la cruz, donde Él por nosotros muere para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Y cuando elevas la mirada a Cristo, cuando te recoges siendo contemplativo, mirando el amor de Dios, encuentras la luz que ilumina tu vida, que te da fuerzas y que te ayuda a saber cuáles son tus miserias y cómo tienes que vivir. 3 son las armas para vivir cristianamente este tiempo de recogimiento y de lucha interior. Primera arma, la oración. Pero una oración que de verdad sea verdaderamente cristiana, no centrada en mí, sino en Él. Oración de contemplación del amor de Dios, oración de encuentro con Dios. Ya decía Santa Teresa de Jesús que rezar es tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Cuando uno trata de amistad, a veces habla, en otros momentos escucha, en muchos casos se ofrece para ayudar al otro. Lo importante no es lo que se hace, sino con quién se está. La oración es estar con Cristo. La oración es mirar a Jesús, es estar atento a lo que Él nos dice. Es, en definitiva, encontrarte con un tú que es Cristo y que se acerca a ti para curar y sanar tus heridas. Primera arma, la oración. Segunda arma, la mortificación. Pero la mortificación no haciendo sacrificios accesorios y que muchas veces no tienen un gran valor. Mortifícate muriendo a tus pasiones, muriendo a tu orgullo,
que te impide reconocer tus errores, a tu soberbia que te hace mirar por encima del hombro a los demás. Morir a todo aquello que te hace servirte de los otros en lugar de servir a los otros. La mortificación que Cristo espera es un corazón que reconoce sus faltas, un corazón que también quiere amar, aunque ese amar implica desasistirte, liberarte de todo aquello que te esclaviza y que por lo tanto te hace daño. Oración, mortificación y limosna. Pero no la limosna, o no solo la limosna económica. Esa es fácil. Es fácil cuando se entiende mal. Es fácil cuando nos ocurre como los ricos de los que hablaba Jesús, que iban al templo y que echaban grandes donativos, pero no echaban de lo que tenían para vivir. Limosna de lo que tienes para vivir. Significa privarte económicamente de cosas para ayudar a los necesitados, para hacer obras de caridad y de misericordia. No das de lo que te sobra, sino que te has privado de algo a lo que tenías derecho, porque es tu dinero y no ibas a comprar algo que estuviera mal, pero te privas de ello para ayudar a los necesitados. Es la limosna que dio la viuda pobre del Evangelio, que no dio de lo que le sobraba, sino de lo que tenía para vivir. Y es más, la limosna que Cristo espera no es solo la limosna económica, que es importante. Espera la limosna de ti, que te entregues, que te des, que ayudes con tus dones y talentos que Dios te ha concedido, ayudes a los que sufren en el cuerpo y en el alma. Se cruzan contigo en la vida y necesitan tu misericordia, tu compasión, tu generosidad. Quizás esa persona a la que tenías que haber llamado hace tiempo y por comodidad no lo haces. O esa persona a la que tenías que haber visitado hace tiempo y por pereza tampoco lo has hecho. Entrégate. No solo tienes que dar de tus bienes materiales, también tienes que entregarte tú mismo. Cuaresma es tiempo, imitando a Cristo, de recogimiento, de lucha interior, sirviéndonos con las armas de la fe, con las armas también de la penitencia y con las armas de la limosna. ¿Para qué? Para preparar bien nuestro corazón para la misión que Dios nos encomienda, dejarnos salvar, dejarnos redimir, abrir el corazón a Cristo, que es la luz que vino a los suyos. ¿La vas a recibir? O como dice el prólogo de San Juan, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Quizás porque les incomodaba, porque les cambiaba la vida. Los fariseos no fueron capaces de reconocer a Cristo como Salvador, porque les sacaba de su zona de confort. Ellos creían en el Dios Todopoderoso, pero se habían hecho un Dios cómodo y fácil, el Dios del cumplimiento. Cumplo una serie de normas rituales y quedo tranquilo. Algunas me costarían más o menos, como pagar el diezmo, seguro que les costaba mucho. Pero cuando Cristo les dice que tienen que poner la otra mejilla, que tienen que amar al otro como Dios nos ama, que tienen que entregarse por el otro, les parece demasiado compromiso, demasiado esfuerzo y sacrificio. Cristo fue rechazado como Mesías y Salvador por unos y otros. Unos, porque Cristo les sacaba de su zona de confort, buscaban solamente el Dios cómodo y fácil del cumplimiento. Otros porque buscaban a un Dios libertador político y no creían en el Mesías verdadero, en el Mesías revelado que viene a salvar y que les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Crees en Cristo? Prepara bien tu corazón para celebrar la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Como Cristo, aprovechando este tiempo para recogerte, para fijar tu mirada en Él, para dejar que Cristo cure y sane tus heridas. Que así sea. Nos ponemos en pie.